un día la ofensa va a querer tocar la puerta de tu corazón, porque el enemigo sabe que si tú te ofendes, te puede estancar. Es Y a veces, a lo mejor hay conversaciones o hay situaciones que dices, ay, yo ya perdoné esto, saqué esto, pero si sigue doliendo es algo que está ahí. Entonces Dios nos llama a vivir con una página en blanco, donde realmente un corazón saludable, porque lo que es saludable va a crecer, tío. Entonces, claro. Dios nos llama más y la realidad es que esto en los matrimonios, en las amistades, tú necesitas vivir con una página en blanco, porque si no, todo el tiempo le vas a andar reclamando al marido que si te dejó tirado esto o aquello. Entonces, cada día es decidir caminar en este perdón, soltando gracia, eh, ahora sí que desarrollándote en el amor. Hola, ¿qué tal? Soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Tengo de invitada a la autora de este libro, Profundo Amor. Ella es Isabel Rubalcaba. ¿Cómo estás, hija? Hola, tío, muy bien, gracias por invitarme. Orgullosamente mi sobrina. ¿M? Ay, Y muchas como mi gracias, tío. hija. Sí, y tú para mí como un papá. Ah, mija, qué Muchas gusto tenerte gracias. aquí. Es primer podcast que hacemos juntos. Sí, Vamos platicando. ¿Cuándo surgió Profundo Amor? ok. Así como a grandes rasgos, el proceso que ha tenido han sido 4 años. Ujú. Este, pero la primera vez que vino, pues fue así, surgió como un pensamiento, ¿no? De que dices, bueno, podría escribir un libro, pero cuando ya recibí la confirmación, pues fue un proceso que duró 4 años, tío. ¿Cuándo tú recibes esa confirmación de escribir un libro? La recibo, exactamente fue, yo estaba embarazada de Isabela, era en el 2019 porque ella nació en el 2020, Ujú. y haz de cuenta que yo ya había comenzado como tal a escribir, así como que tenía un borrador, pero seguía como en ese punto de hacerlo, lo termino, ¿no? ¿Qué hago? Y me acuerdo que estábamos terminando un congreso de Resplandece. Y ese día Michael Dalton volteó y me dijo, y ese libro necesita estar terminado cuando ella nazca. Entonces era algo que solo Dios sabía y fue como ya tienes que hacerlo. Michael Dalton, que es un profeta que radica en Estados Sí, Unidos, así es. amigo de la familia Ujú. y que Dios lo usa de una manera tremenda. Él te dio la confirmación. Él me dio la confirmación. En ese momento, pues solo mi esposo y yo sabíamos lo que estaba comenzando, Ujú. pero sí fue algo que me confirmó y me impulsó a terminarlo. Ujú. Ahora, ¿quién es Isabel Rubalcaba? ¿A qué te dedicas para que la gente que no te conoce pueda tener información de ti? Ok, bueno, soy mamá, esposa. Ajá. Actualmente pues me dedico, colaboro en Fe y Gracia en la ciudad de Guadalajara como coordinadora general. Estoy a cargo de equipos, impulsamos la visión. Me estudié negocios internacionales que solo practiqué año y medio y Ok. me he dedicado a partir de entonces al ministerio al 100%. ¿Cuántos años de ministerio? Am, pues ya, me acuerdo que el primer cargo que tuve fue a los 19 años, que comencé como a pastorear jóvenes, pero en ese inter pues estaba en la universidad. Pero ya así como al 100 alrededor de los 24 25 años, tío. Entonces hoy, si hacemos cuentas, tengo, aunque bueno, me veo más joven cada día, aunque ya Ok. pasé los 30, pero ya alrededor de 9 al tiempo 9 años completo. ya de ministerio, Ajá, sí, liderando en esta congregación Fe y Gracia. ajá. Lo has hecho muy bien. Ah, Eh, Dios muchas te, gracias. Dios te usó de una manera tremenda en enseñanza. Gracias. ¿Qué es la indicación que tienes de Dios de estar enseñando en este 2024? En este año, fíjate que algo con lo que comencé desde cerrando el 2023 fue la importancia de caminar como este entendimiento de que somos reyes. Bien, No somos, sabemos que somos hijos y muchas veces caminamos con este entendimiento de hemos nacido de nuevo, pero la importancia de entender que nacimos de un reino y que claro. somos reyes con autoridad, pero para ejercer gobernabilidad, como tú lo enseñas, es esta parte donde Jesús es nuestro Señor, ¿no? Y bajo este gobierno interno vivimos la vida, ¿no? Entonces, como que eso ha puntualizado mucho este 2024. Muy bien. Ujú. Mencionaste que tuviste a tu hija en el 2020. Ajá. No fue sencillo. Pasaste una No, situación muy complicada. sí. La verdad es que yo creo que si hoy hago o veo hacia atrás, ha sido la situación más difícil que me ha tocado vivir porque la vida de mi hija pues estuvo entre la vida y la ¿Qué muerte. es lo que pasó? Haz de cuenta cuando nace mi pequeña, pues al parecer todo pintaba bien en el parto,
pero yo traía un antecedente que mi placenta pues ya se estaba calcificando, entonces pues fue una cesárea. Fue bien el proceso, de hecho mi hija lloró bien, me la pusieron, fue de las sensaciones más bonitas que ha sucedido, pero después pues yo me quedé dormida, mi esposo como que vivió la otra parte, pero mi hija tuvo complicaciones para poder respirar por sí sola. Entonces, básicamente el diagnóstico inicial era que mi hija se iba a estar 30 días hospitalizada. ¿Les dieron a ti directamente, te dieron la noticia? Primero fue a mi esposo. ¿Y qué pensó Diego? Fíjate que algo muy interesante es que lo van a encontrar en el libro porque lo narramos así como Ok. hay una sorpresa porque hay hasta algo que él comenta ahí. Ujú. Pero sí me acuerdo que cuando yo despierto de haberme quedado dormida por los efectos de la anestesia y lo primero que yo veo es el rostro de mi esposo, pues estaba como muy desencajado. ¿Tú te diste Yo cuenta? me di cuenta que algo no estaba bien. Ok. ¿Y le Ajá. preguntaste Le directo? pregunté qué pasó y le dije así, ¿dónde está Isabela? Y me dijo, ahorita que subamos al cuarto te cuento. Pero el rostro de mi esposo en ese momento yo sabía que no, porque nunca está así. Y cuando subimos me dijo, pues están así las cosas, la niña no respira por sí sola, la conectaron a un aparato, va a estar así, el diagnóstico es que va a estar 30 días ahí. Me acuerdo que en ese momento la doctora nos interrumpió, la neonatóloga, y entró y ella nos dio su diagnóstico. Para mí yo creo que han sido, de por sí lloro a veces por muchas cosas, pero me acuerdo que esos días fueron mucho de llorar. Sí. O ¿Qué sea, pasaba por tu mente? la verdad, tío, era como un choque de pensamientos. Nunca dudamos porque sabemos que Dios es bueno y su grandeza y le conocemos, pero sí era algo donde nuestra mente tenía que alinearse al pensamiento de Dios. Oh, qué Fue como, interesante. como ese proceso que vivimos y que a veces pasa en muchas Fue situaciones. una batalla en la mente. Sí, muy fuerte. ¿Llegó a pasar por tu mente que ella no iba a vivir? De repente llegaron a cruzarse pensamientos Qué y duro. claro, sabíamos que no venían de parte de Dios. Claro. Me acuerdo en específico porque fueron como 3 días intensos donde nos sumergimos en la presencia de Dios. Me acuerdo que la gente llegaba y la bebé y tenías que contar la historia, pero cuando nos quedábamos solos, Diego y yo en el cuarto, orábamos y en ese inter él tuvo una visión donde él nos veía salir juntas. Ya ves que de los hospitales por políticas te sacan en silla de ruedas y ya que llegas al estacionamiento Sí. y vas con tu bebé en brazos, él vio esa visión, entonces de ahí nos aferramos. Te comparte la visión. Me comparte la visión y nos agarramos de ahí. Bueno, Fue un si Dios ya ancla. mostró, Ujú. esto va a ser. Y entonces la oración no era para convencer a Dios, porque Dios ya lo hizo todo, pero sí nos convencíamos en nuestra mente de Sí. lo que ya era verdad. Ujú. Porque a veces se puede predicar de la fe, pero cuando viene una circunstancia y afrontas las circunstancias donde lo que hablas Sí, tío. tiene que manifestarse ahí. Sí, porque a veces, pues la información suena muy bien, ¿no? Los conceptos parecen muy buenos, pero cuando te das cuenta que funcionan, porque sí funcionan, y ver eso que conquistamos, porque vemos así como una conquista en nuestra vida y ver la fidelidad de Dios, donde Él Claro. es fiel y donde lo ves, porque la fe te hace ver incluso antes de que no sucedan las cosas, eso nos redefinió completamente. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes y lugares donde vas, Isabel, Ujú. dejas una huella muy importante. La Ay, muchas gracias. gente, por ejemplo, cuando sabe que vas a estar aquí en Aguascalientes, pues está expectante Ok. de lo que vas a hablar, de lo que vas a predicar, porque Dios te usa de una manera tremenda. Ahora, eh, ese equilibrio que hay entre sabiduría y dulzura, que lo Ujú. tienes y se manifiesta en este libro, porque aquí Ok. está expresado, pero nos gustaría saber, ¿qué le inspira a Isabel Rubalcaba? ¿A ti qué te inspira? Bueno, una de las cosas, yo creo que, precisamente yo creo que el nombre de este libro, que confío que sea el primero, pero tiene algo que en su totalidad Dios me inspira mucho es su amor, o sea, su persona, porque el amor te rompe en todos los sentidos. Me gusta la parte melosa, me gusta lo cursi, pero también esa parte que te corrige y que te confronta y te lleva a más, porque amor no te deja en la misma situación. ¿Cómo lo has descubierto? Yo creo que en el día a día, tío, en los retos, te das cuenta cómo el amor, más allá de un concepto, es su persona.
es su persona rodeándote cuando necesita hacerlo, pero también a veces necesita confrontar ciertas actitudes, emociones. A veces el amor dice no. Entonces, en esos momentos es cuando básicamente te profundizas en esta dimensión llamada amor y te das cuenta que no solo es una palabra, sino que es su persona misma. Y la verdad es que cuando yo digo que el amor es suficiente, no es porque te digo, es una palabra que he aprendido bien, sino que es algo que he vivido en la vida. Porque esto solo lo puedes descubrir de manera experimentándolo, pues. Claro, cuando tenemos un llamado ministerial, Ujú. hay una demanda inconsciente y a veces consciente de las personas por la imagen que se proyecta Sí. y pocos saben lo que se vive, o sea, cuál es la vida detrás de ese púlpito, de ese escenario, de esa predicación. ¿Cómo vive Isabel el día a día? Ok. Hoy, por ejemplo, yo estoy en la etapa que disfruto la maternidad, tío. Yo creo que me cambió. Yo sí creo que las mujeres necesitan vivirlo. O sea, hay mamás que engendran, pero también hay mamás que a través de la adopción ejercen esta maternidad, porque creo que es un diseño que Dios nos dio. Y Ujú. para mí el ser mamá me ha cambiado muchas cosas. Entonces hoy me inspira mi hija Isabela. Me inspira, me gusta jugar con ella. Me impacta como hoy veo cosas de la Biblia que no entendía. Y que Sí. hoy que soy mamá, las entiendo. Y a veces un juego, tío, no sé, de escondidas, híjole, me enseña tanto. Entonces, esa cosita de 4 años me inspira mucho a seguir Isabel, adelante. hermosa, hermosa tu Sí, niña, y también tienes un marido sí. fuera de serie. Diego es de otro mundo. La verdad, un regalo de Dios, tío. Yo un día oré por un hombre que amara a Dios más que a todo, incluyéndome. Y así es. Entonces, la verdad, él me inspira. He aprendido muchísimo. Es más, mi personalidad ha tenido muchos beneficios Porque desde que se casó. hay gente que me dice, es que Isabel nunca se enoja, ¿verdad? También los ministros nos llegamos a enojar. Pero la verdad, eso me ha equilibrado mucho, Diego. Mucho. ¿A ti te ha costado ser vulnerable? Sí, tío. Yo creo que esa es una de las cosas que aprendí recientemente, no tengo mucho de haberlo aprendido. De hecho, uno de los capítulos lo Sí, menciona porque yo crecí en cuna cristiana, bueno, tú conoces eso, pero siempre habíamos aprendido, al menos yo lo aprendí, que si expresábamos algo contrario, ya dejabas de caminar en la fe, ¿no? claro, Y luego entendí que la fe va más allá, ¿no? Es algo que está por encima, no negamos la realidad que estamos viviendo, pero entendemos que tiene que alinearse a este gobierno que Dios establece. claro, Entonces, entendí que el ser vulnerable no es una debilidad, sino exacto. que es una característica de alguien que es poderoso, porque incluso en Dios tú necesitas ser vulnerable. Dios nunca va a hacer algo en contra de nuestra voluntad, pero cuando tú rindes ciertas áreas a Él, Él puede hacer lo que sabe hacer. Y más cuando, en tu caso, Isabel, que es parte de tu llamado la enseñanza Ujú. y la profundidad de la palabra de Dios y que lo desmenuzas y lo haces muy digerible, entonces la gente ve esa firmeza, ves esa confianza que tienes en Dios. Sí, eh, Hay una demanda inconsciente de los ministros, sí, ¿de claro. acuerdo? Sí, Pero somos personas. exacto. Somos personas y fíjate que algo de la vulnerabilidad, yo me daba cuenta que cuando yo no era vulnerable, no podía conectar con la gente, porque de Claro, repente te ven en el púlpito y sí, te saludan, pero no hay una conexión. Entonces, yo eso me di cuenta cuando empecé a trabajar con equipos. Me di cuenta que mi equipo no era vulnerable, porque si tú no le modelas, es como si inconscientemente no les estás dando el permiso de ser fue vulnerables. duro para ti darte cuenta de Sí, eso. fue muy duro. Te lo llegó a decir la gente. Me lo llegó a decir, pero porque comencé a preguntar. Ok, También comencé a darme cuenta que de repente había cosas que no fluían. Y hubo gente específica que yo le dije, a ver, y así me decían, Isabel, es que eres como algo hermético. No podemos ver qué hay más allá. Y cosas tan sencillas, tío, de que la gente supiera incluso gustos. O ujú, sea, de que me gustaba el café o, por ejemplo, no me gustan las calabazas mucho. ok, Hoy ya las empiezo a comer por modelarle a mi hija, ¿verdad? Pero cosas tan sencillas
que cuando no somos vulnerables no podemos conectar con la gente. Y al final, pues en el reino, si no hay conexiones, pues de nada sirve, ¿no? Por supuesto. Ujú, sí. ¿Cómo trabajaste esa área para bajar esas barreras que impedían conectar con la gente? La verdad, me costaba mucho, me costaba mucho. Lo que tuve que hacer fue, porque hay cosas que solo vas a vencer haciéndolas. Y tuve que empezar a hacerlo. Aunque por dentro me sintiera expuesta, porque a veces eso pasa, pues comencé a ser vulnerable y que la gente pudiera conocer más allá de la asignación, porque a veces solo ven lo que hacemos, que conozcan la esencia, ¿no? Que eso Claro. es lo que realmente permite hacer familia y que conexiones poderosas se detonen. Y en esta vulnerabilidad, ¿qué etapas has pasado o procesos en tu vida que no ha sido fácil? Uy, hay muchos. Entre ellos, am, pues yo creo que uno de ellos, el que platicábamos de mi hija hace un momento, pero también, haz de cuenta, viví algo muy fuerte con amistades. Yo tuve amistades que tenían 15, 16 años y un día a otro me quedé sin amigos, literal. Ok. Y fue, sí fue duro, porque de repente está esta parte de sentirte solo, ¿no? Entonces, yo creo que es de las cosas duras que me ha tocado vivir. ¿Cómo pasaste ese proceso? Ah, Porque no es fácil digerirlo no, durante el proceso. la verdad no, porque te das cuenta que de repente gente en la que confiabas, porque yo era como, me mostraba vulnerable solo con ciertas personas, ¿no? Ujú. Y de repente algo que le aprendí a Diego, porque esto me lo enseñó mi esposo, un día me dijo, Isabel, amando no te vas a equivocar. Y la verdad es que de repente cuando comenzamos a ser vulnerables, de repente pasan cosas que dices, no manches, ¿para qué me mostré vulnerable, verdad? Sí, Porque la gente con la que lo hiciste un día y yo por durante 15 años, pues me fallaron. Y de un día a otro así, sin explicación, cambiaron el discurso. Se me explicó de amor y de fidelidad a hablar cosas contrarias, ¿no? Y ujú, luego también comienzas a entender, y esto lo entendí en Dios y fue de las cosas que me ayudó, que tú necesitas caminar con un corazón sano, perdonar, agradecer por el tiempo que los tuviste, sí. pero también entender que hay gente que no te va a acompañar en todas las temporadas de tu vida. Y de repente hubo, porque también sucedió así entre amistades y familia. Me acuerdo específicamente que fue alrededor del 2020, tío, que yo le estaba preguntando a Dios por relaciones, por personas, y yo le decía, es que intento, hago, pero no funciona y parece que ya es cada vez más pesado. Y a mí Dios no me hablaba mucho en sueños, pero ese año comenzó Dios a hablarme en sueños. Y hubo un sueño específicamente que hace cuenta que yo veía, es más, yo sabía que en el sueño Dios me hablaba de ministerio, pero yo sabía que tenía que venir acá a Aguascalientes contigo, yo sabía que me tenía que reunir contigo y me subía a una camioneta, pero cuando la persona se subía al lado del copiloto, la camioneta, pues tú sabes que para Aguascalientes no hay pendientes No así, hay. pero la camioneta parecía que iba en una pendiente y de repente se regresaba, pero cuando la persona se bajaba del copiloto, la camioneta avanzaba. ¿Qué te dijo Dios a Y través de ese ese día Dios sueño? me dijo, hoy necesitas entender que hay personas que no te van a acompañar en la siguiente etapa. Claro, Bendíceles, cierra el ciclo y avanza. tu vida y no solamente avanzar, tiene que ir Sí, en en ascenso. ascenso. Y yo creo que esas fueron de las cosas más difíciles que me ha costado, por ejemplo, en términos de relacionarte con la gente, pero al final no podemos dejar ni de ser vulnerables, Ujú. ni dejar de amar a la gente, porque si hiciéramos eso, tío, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, Por supuesto, ¿no? porque sería levantar una barrera y querer Exacto. protegernos Ujú, y entender que estamos expuestos, sí, pero por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. aprendiste a guardar el Lo corazón aprendí, tío. y se sigue Y aprendiendo se sigue aprendiendo. porque suceden cosas. Ay, porque sobre todo en esa etapa que te estaba enseñando todo esto, yo le dije, Dios, yo quiero que me enseñes a amar como tú amas. Y vaya, ¿no? O sea, de repente pasan cosas que dices, oye, ¿cómo por qué aquí tengo que aplicar el Sí, amor? Pero es donde realmente aprendes
Y me di cuenta, Dios va añadiendo las personas, pero también entender que hay personas que ya no te van a acompañar. Claro. Y entender eso es muy bueno, porque si no, vivimos con anclas hacia el pasado, nos frustramos, pensamos cosas que no tenemos que pensar y nos estancamos. Y hasta nos podemos hacer dependientes de una persona Así es. Ujú. Sí. Entonces esas son de las cosas difíciles que me ha tocado en esta en vulnerabilidad. esta vulnerabilidad. Sí. Otra situación de tu vida que nos... Bueno, lo que pasa es que tuve yo la fortuna de Ajá. ser, si no el primero, de las primeras personas que leyó el libro. Sí. Y yo sé que por eso explicas algunas experiencias. Ujú. No te enfocas tanto en la experiencia, sino yo entiendo que en base a experiencias has descubierto ese profundo amor. Sí, tío. Otra de las cosas yo creo que durante este plazo de 6 años o 7 años ha sido que mi abuelo partió, ¿no? Ujú. Este, ¿Qué representó para ti? uy, mi papá. Ujú. Mi papá, uy, la verdad es que se sigue extrañando mucho. Me acuerdo ese día que este ministro Javi decía a veces el luto, ¿verdad? Es como olas que vienen en Ujú. ciertas temporadas, pero necesitas aprender a surfearlo. Sí. Y la partida de mi abuelo fue así, como una mezcla de emociones, ¿no? Celebrar que se gradúa, pero al mismo tiempo extrañarlo aquí. Y para mí pues era como la partida de mi papá. Imagínate, yo me acuerdo que estando en la universidad yo hacía mi horario para desayunar con él todos los martes. Y de repente llegar los martes y ya no estaba él. Pero hoy vivo, hace cuenta, vivo, ay, no se trata de llorar en el podcast. Aquí se, eh, Vivo tú siéntete libre. para glorificar también su recuerdo, porque es legado, Sí, ¿no? claro. Y, y, y de verdad recuerdo mucho, me acuerdo esa llamada que recibí de irme a despedir al hospital, ya estaba en terapia intermedia, entonces ya no era un diálogo donde yo iba a volver a escuchar su voz. Ujú. Pero cuando entré, antes de llegar al hospital, me acuerdo que yo cerré mi puerta porque acababa de regresar del hospital. Y me dicen, no, pues nos tenemos que regresar porque te tienes que ir a despedir. Y me acuerdo que me postré. Y así le dije a Dios, yo no entiendo, pero voy a adorarte. Y me acuerdo que solo oré en lenguas, pero 2 años después, porque la gente que nos conoce pues se da cuenta que nunca dejamos de hacer lo que estábamos llamados a hacer, no guardamos un luto de 6 meses y nos encerramos, Ujú. sino que seguimos haciendo. Y recuerdo que un día Dios me dijo, ese momento que tú te cediste a mi amor, a mi presencia, te fortaleció para poder sostener los próximos 2 años. Y la verdad, eso encontramos en la presencia de Dios. Esa fuerza que humanamente no puede salir y ese consuelo que solo su persona puede dar. De los recuerdos más lindos que tengas de tu abuelo, Hoy, que te marcaron. por ejemplo, yo jugaba fútbol. Me gustaba el fútbol. No, ay, nunca llegué a nivel profesional porque era como un hobby. Pero me acuerdo que desde primaria, secundaria, él siempre me iba a ver. Ujú. Siempre así, si Ujú. jugaba, él me iba a ver y yo me acuerdo que su presencia ahí era un apoyo. Ujú. Entonces, Claro. siempre sentí como ese respaldo, como ese empuje. Siempre me daba consejos, pero nunca me gritaba en la cancha. Entonces, nunca me hacía sentir como presionada. Es de los recuerdos más bonitos que ¿Cómo te tengo. llamaba la atención cuando te tenía que corregir? ¿Cómo eran Uy, sus regaños? Si podemos decir regaños. siempre era parecía más un chiqueo, pero te sentías Por confrontado. Si supuesto. él te hablaba, o sea, porque cuando te hablaba serio, pero era con tanto amor, tío, que valorabas ese consejo Ujú. y te lo daba templado, pero sí eran palabras que te confrontaban. A mí me lo hacía en conversaciones, en un desayuno, que le encantaba comer y a mí también. Entonces, eh, pero me ayudó mucho. Y de él aprendí ese modelo, como el regaño no tiene que hacerte sentir ni menospreciado,
ni atentar contra tu identidad, sino que te confronta y al contrario, pues te lleva, ¿no? A concluir cómo tienes que verte y entender que eso no te define, pero es acá donde tienes que estar. Definitivamente. Ujú. Sí, En Profundo Amor, Isabel, haces mucho énfasis a paternidad. sí. Si una persona no ha leído el libro, ¿por qué lo tendría que leer? Ah, porque Dios es papá, tío. Creo que si no vivimos esa dimensión, no vivimos todo lo que Cristo trajo. Porque todo el Antiguo Testamento te muestra a Dios de muchas maneras, pero Jesús vino a revelar al Padre. Ujú. Y creo que el derecho que todo hijo hoy tiene es disfrutar de una relación con su papá. Entonces, a veces los modelos que conocemos estorban para poder disfrutar a Dios como papá. Cierto, muy cierto. El otro día, de hecho, una persona que va en el capítulo 4 me decía, es que me detuve en la parte de papá, pero dice, me di cuenta que no podía conectar con Dios como papá porque no conectaba con mi papá en la tierra. Exacto. Entonces, a veces esas experiencias a nivel del inconsciente o no sé, estorban para que tú puedas saber a Dios como papá. Hay gente que lo ve como un papá, pero un papá regañón, castigador, enojón. eh, y la verdad es que Dios, claro que te va a confrontar, claro que te va a corregir, pero jamás va a dejar de ser tu papá. Yo les digo, es como si Isabela de repente tuviera que hacer un montón de cosas para llamar mi atención. No, más bien yo soy la que estoy como llamando su atención, porque Ujú. soy su mamá Qué y buen quiero ejemplo. disfrutar con ella. Claro. Entonces, así es nuestro papá. Entonces, creo que si tú puedes verte como su hijo y ver a Dios como papá, la vida cambia. La perspectiva de la vida cambia. Los problemas que a veces nos abruman, te vas a dar cuenta que no son tan grandes y por eso creo que lo tienen que leer. De los comentarios que te han hecho, Isabel, de las Ujú. personas que lo han leído, ¿qué les ha dejado? Fíjate, muchos me dicen que les confronta, pero también comienzan a disfrutar la presencia de Dios. Y me gusta porque fue algo que Dios me habló, que la gente lo iba a conocer. De repente no sé si eso sea tan bueno, pero dicen que lloran mucho cuando lo leen. Sí, Entonces, no sé, creo que eso irá siendo aclarado ya cuando yo lo te voy platiquemos. a decir mi experiencia Ajá, cuando lo leí. eh, Todos pasamos mm, por etapas así, es como si viéramos un electrocardiograma, ¿no? Se ve así, sí, altas y bajas. altas y bajas. Estaba pasando un momento complicado Ok, emocionalmente por situaciones que se habían dado. El libro me hizo recordar cuán amado soy ok. y me volvió a afianzar en ese amor inagotable que tiene Dios por nosotros. Entonces, el libro está redactado de una manera, de un lenguaje tan sencillo, tan fácil de comprender, que si lo toma un niño de 8 años, Ujú. lo va a entender. Y si lo toma una persona que tiene doctorados y demás, también va a conectar. Sí, ¿Cuántos capítulos son? 10 10 capítulos. capítulos. Sí, son 10 capítulos. Creo que cada uno te lleva a algo más, porque de eso se trata y el título lo dice, ¿no? Cuando vemos la profundidad de, por ejemplo, el mar, pues la realidad es que ni siquiera el hombre ha estado tan profundo en el mar. Hay espacios que ni siquiera se han pisado. Exacto. Entonces, así es la presencia de Dios también, así es su amor. Hay más de lo que hemos hoy descubierto. Ujú. Y creo que como mencionabas hace un momento, el saber que somos 100% amados redefine todo. Y con un amor inagotable. Sí, Es un amor que no tiene sombra de variación. así es. Voy a mencionar los capítulos. Ajá. El, de los 10, el primero es Amor es una persona. Ujú. eh, que esto abre el entendimiento a muchas personas que pensamos que amor es un sentimiento. Así es. Y otros dicen, amor es una decisión. Ujú. Mm, no, porque la decisión es una mecánica del alma, Exacto. ¿de acuerdo? Ujú. Pero es una persona. Así Dios es es. amor. El número 2 es amor es mi padre. Número 3, la profundidad de su amor. Número 4, revolución de amor. Número 5, página en blanco. Haz referencia a ese. Ok.
Eso es muy interesante porque habla del corazón. Habla como ahí toca esta parte de cómo lidiar con las ofensas y cómo lidiar con esto, porque la verdad es que siempre vas a estar expuesto. Un día la ofensa va a querer tocar la puerta de tu corazón, porque el enemigo sabe que si tú te ofendes, te puede estancar. Es Y a veces, a lo mejor hay conversaciones o hay situaciones que dices, ay, yo ya perdoné esto, saqué esto, pero si sigue doliendo es algo que está ahí. Entonces Dios nos llama a vivir con una página en blanco, donde realmente un corazón saludable, porque lo que es saludable va a crecer, tío. Entonces, claro. Dios nos llama más y la realidad es que esto en los matrimonios, en las amistades, tú necesitas vivir con una página en blanco, porque si no, todo el tiempo le vas a andar reclamando al marido que si te dejó tirado esto o aquello. Entonces, cada día es decidir caminar en este perdón, soltando gracia, eh, ahora sí que desarrollándote en el amor y amando a la gente. Cuando mencionas página en blanco, ¿es porque se va a escribir algo en ella? Sí, también. Pero también haz de cuenta una página en blanco porque de repente no es como borrar algo, ¿no? Si tú has usado una hoja y de repente usas lápiz, pero borras, se ve, Claro. ¿verdad? Pero es como algo nuevo donde decides que algo nuevo se desarrolle. Porque de repente queremos edificar algo nuevo con cosas viejas. Y al final siempre eso estorba y vuelve a salir y está ahí y se vuelve como una dinámica de la vida que Ujú. no te lleva a más. Entonces, una página en blanco tiene que ver con eso, como una restauración completa, pero también entender que hay algo nuevo que se va a estar desarrollando. Cierto, Ujú. muy bien. Vulnerabilidad, no debilidad, lo que Ajá, comentabas hace rato. Amor te da identidad. sí. Ese, fíjate, creo que algo muy importante que como hijos hoy necesitamos entender es identidad, tío. Santiago dice algo muy interesante y menciona que, lo voy a parafrasear con mi lenguaje, pero Sí. básicamente sí, el problema de los hijos hoy es que dejan de verse en el espejo correcto, que olvidas Ujú, quién eres. ujú. Entonces la realidad es que el intercambio ha sucedido, todo lo que Cristo es eres tú, pero el problema es cuando dejas de verte en el espejo correcto. El espejo Entonces, correcto te da la ujú, identidad correcta. así El es, espejo incorrecto distorsiona tu imagen. así es, tío. Entonces recordar quiénes Da un somos. ejemplo de cómo es muy fácil espejearse Ujú. en espejos que no provienen del corazón de Dios. Uh, la verdad es que podríamos hablar, por ejemplo, algo de lo que yo viví, es que por mucho tiempo yo me consideré a mí misma como una persona tímida, ¿no? Ujú. Y de repente no era lo que Dios me decía, pero a mí me daba vergüenza inclusive pedirle un refresco al mesero, o sea, Te a ese etiquetaste nivel, tú a sí. ti misma. Y un día de veras Dios me dijo, bueno, ¿hasta cuándo vas a creer lo que yo no digo de ti? Porque el llamado y el propósito estaba ahí. Yo sé que si no le hubiera dicho, ok, voy a hacer esto, Dios, Él me hubiera seguido amando y hubiera estado conmigo, pero la verdad es que no estaría a gusto por no hacer lo que no fui, lo que fui llamada a hacer, ¿no? Claro. Entonces la timidez era un estorbo, tío. Pero el problema era que yo me veía en ese espejo. Me veía cuando, por ejemplo, si un maestro me decía, es que el porcentaje es para exponer, no, yo ya sufría. Y decía, no, es que No porque querías hablar en público. no quería hablar en público. Entonces, era una constante y de repente la gente va y dice, no, 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 Isabel es muy tímida. Entonces comienzas a verte en esos espejos, Claro. cuando la verdad es que independientemente de lo que la gente diga, perciba o de lo que tú mismo llegues a creer de ti, tú necesitas voltear a verte en el espejo correcto, volver a creer lo que Dios dice de ti y correr conforme a eso. Si te preguntara así, no qué, ¿quién es el espejo correcto? Cristo. Cristo. Así es. Él, tío. Entonces, no dejarlo de ver a Él. Puestos los ojos en Él, dice bien claro. Y el problema es ese, cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos, cuando oímos el ruido que está a nuestro alrededor, y es ahí cuando comenzamos a vernos en espejos que no tenemos que vernos. Claro. ¿No? También tienes un amor correspondido, capítulo 8, arraigados en su amor, capítulo 9, 10, una vida muy inusual. Sí. Bueno, no quiero que de Spoilear esto todo el todo, sí, libro. espolearlo, eh, pero sí me gustó mucho lo que comentaste, el por qué leer este libro. Ok. ¿Por qué
qué me va a servir Ujú, si yo lo leo? sí. Vuelve a tocar ese punto. Una, tío, es esa. Yo creo que el saberte 100% amado por Dios, tú eres su hijo, Él es tu papá. Entonces yo creo que si caminamos con estas bases en la vida, podemos, como lo que mencionabas, ¿no? Los altos y los bajos, va a haber, no podemos controlar muchas veces, pero Dios es suficiente. Entonces, cuando tú te sabes amado, estas fueron las claves en la vida de Jesús. Cuando el cielo se abrió, el estruendo que se oyó fue, tú eres mi hijo amado y Ujú, en ti me complazco. claro. Entonces, si el creador del universo te está diciendo eso redefine todo. Qué importante lo que estás diciendo porque el estar expuesto a escuchar la voz del Padre es lo que te afianza en identidad. Sí, eso es muy cierto, tío. ¿Cómo te habla Dios? Oh, a veces son como pensamientos. La verdad es que en los últimos años sí me ha roto Dios en el aspecto de cómo Él habla, porque me encanta cómo lo explicas también, cómo es esta paz nada más y es un silencio, ¿verdad? Y te envuelve. Y de repente también comencé a darme cuenta que emociones, de repente porque a veces me pasó un día que entramos a un lugar y de repente pues yo no sufro ansiedad ni nada de esas cosas y me empecé a sentir de esa manera. Entonces comencé a decir, bueno, Dios me quiere decir algo. Entonces le dije, pues, ¿qué está pasando? Y me dice, hay una persona en este salón que pasa por ansiedad. Y Mm, entonces me di cuenta que Dios también te habla así. ok. Dios no me hablaba mucho en sueños, me ha hecho soñar en los últimos años. Ujú. Y solo se lo pedí y le dije, ay, yo también quiero soñar. Y comienza a hablarte, pero la realidad es que creo que no podemos meter a Dios en una caja, porque a Mm, veces él va a querer hablarte así como un pensamiento. De repente me habla incluso cuando estoy viendo una serie o cuando mi hija está jugando. Simplemente es que tú tengas esta disposición a escucharlo y darte cuenta exacto. que él está hablando. A veces tal vez no como tú esperas que lo haga, porque a veces quieren oír una voz mística, soy yo y soy Isabel, Ujú. Isabel te habla, o que una luz se encienda. Y no, Dios no es así. Tal vez sí un día va a hablar y va a presentarse de esa manera. Son casos muy Sí, raros. ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que Dios no tiene nada de esto místico donde Él no te hace sentir incluido. Y es más sencillo de lo que a veces pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que a Isabel le molesta? Mm. ¿Qué te puede sacar de tus casillas? Ay, tío, a veces ay, Eh, no, a veces me desespera mucho. Siento que a veces, como de repente Dios sí me ha mostrado hacia dónde nos va a llevar. El que las cosas no se estén detonando o a veces que implica de terceros, ¿se me Sí. explico? Ujú. Me suele desesperar mucho, que a veces Que y no, eso he aprendido, o sea, que no atrapen la visión, sí. O que no hagan lo que tengan que hacer y que a veces sí depende que también respondan ellos. por supuesto. Porque al final, pues sí, aunque Dios puede hacerlo todo en un momento, pues Él ahora sí que incluyó colaboradores, Por ¿no? supuesto, por eso somos un cuerpo. Exacto. Entonces de repente me desespero un poquito, pero también es algo que me ha enseñado a ser paciente, esperar, aprender que hay procesos, que a veces sí, Dios de un momento a otro detona, pero a veces procesos son ¿Cómo es tu necesarios. actitud ante ese tipo de situaciones? La verdad, a veces al principio me enojo, pero después le digo adiós y por eso creo que mi matrimonio me ayuda mucho también porque me lleva a conversaciones correctas, Ujú. volver a ver lo que Dios ve en las personas, creer lo correcto y volver a caminar, enfocarte. Creo que a veces cuando estamos así, sobre todo porque se genera mucha frustración. Me acuerdo en específico como hace 2 años, un diciembre, yo venía en el carro bien enojada, así como frustrada y decía, ay, es que si ya todo esto tiene que estar sucediendo. Y de verdad Diego volteó y me dijo, ya no pienses tanto. Y sabía que era la voz de Dios hablándome a través de mi esposo, porque después me dijo Dios, revisa las conversaciones que tienes contigo misma. Y entonces a veces, pues la frustración que ves o que la llevas tanto a pensamientos que te estanca y en lugar de pensar más o de pensar como Dios piensa, comienzas a pensar limitado. Y eso de repente me pasaba mucho. Ujú. Me pasaba mucho porque me frustraba en que las cosas no se detonaran ya. Entonces me desesperaba. Y ¿Qué le gusta a Isabel Rubalcaba? ¿Qué
¿Qué disfrutas hacer? No, a mí me gusta pasar mucho tiempo con mi familia. Ujú. Es algo que disfruto mucho, a veces por la dinámica de trabajo y todo, son espacios que valoramos mucho. Y eso, yo creo que disfruto, aunque estemos tomando café o jugando con la niña o jugando un juego de mesa o simplemente ver una película, lo disfrutamos, tío, y lo atesoramos. La comunicación con tu marido. Sí, es muy buena. La verdad es, él es mi amigo, Ujú. este, es un regalo de Dios para mí, entonces creo que conversar con él me ayuda mucho, me ayuda como que de repente quiero como todo acelerado y me ayuda como a tomar calma. Él, a los que lo conocen, es alguien como que proyecta mucha paciencia Y mucha y, confianza. ajá, entonces eso le ayuda mucho y la verdad es que trae estabilidad a mi vida. O sea, Ujú. me ayuda mucho, eh, sus conversaciones me ayudan, me animan. Él fue una pieza clave para que yo terminara el libro. Me acuerdo que había días que decía, ay, ya no lo voy a terminar. Y él me decía, escribe. Y a veces un día le dije, es que me caes gordo. Ya no me Pero ya digas, haz no lo me tuyo. digas, sí. Pero sé que su manera de decirme las cosas me ayudó y me ayuda en momentos clave en mi vida. He platicado con algunos pastores, Ujú, eh, lo que expresan ujú. y que no lo expresan tan claro, sino tienes que estar como que Ok, rascando, es la vida solitaria que a veces ellos llevan. ya. ¿Solitaria en qué aspecto? Porque la vida ministerial eh, es una demanda, la gente Sí. está demandando de uno, Ujú. quiere ser escuchada, quiere platicar sus situaciones, que ore por uno por ellos. Es parte del ministerio, Claro. definitivamente sí. Mm, Sin embargo, me han dicho, bueno, ¿y a mí quién me escucha? eh, ¿Con quién me abro yo? sí. ¿Tú qué piensas de ello? Fíjate, yo creo que volviendo a este punto que Dios nos hace habitar en familia, seas pastor, tengas el cargo que tengas, necesitas buscar con quién hablar, porque de repente como pastores dicen, ah, pues me atiendo con Dios, ¿verdad? Y sí, está bien, pero Dios te hace habitar en familia y Por algo supuesto. que me ayuda mucho, por ejemplo, ustedes, tío, tú y mi tía Ale son mentores para nuestra vida. Entonces, la verdad, incluso cuando nos corrigen, nos confrontan, esas conversaciones que llegamos a tener a veces pueden ser como una vez al año profundas o dos veces al año, pero Sí, son muy importantes porque a veces la verdad es que uno piensa tanto y como estás inmerso en el problema, necesitas a alguien que esté fuera. dijiste algo muy importante, Ujú. hay que buscar. Hay que buscar, porque a Ujú. veces es algo que no hacemos. Claro, Y de repente esa idea porque se ha creído por muchos años de que se vuelven muy solitarios o así, pero muchas veces también es nuestra responsabilidad. Creo exacto. que hay gente que sí ama a Dios igual que tú, tal vez, pero que va a escucharte y te va a dar un consejo, va a ser un lugar seguro Sí, y te va a poder ayudar a concluir bien, porque todos lo necesitamos. definitivamente. Tenemos Sí, una vida individual, pero tenemos una vida colectiva también. así es, tío. Y en la parte también, Isabel, em, donde la demanda de la imagen del Ok, ministro es muy fuerte. O sea, la exigencia a veces inconsciente de no ver un error en el sí. ministro. Ujú. Pasa mucho, porque a veces pues yo creo que, o sea, hay gente, hay de todo, ¿no? En las congregaciones y eso es algo que como ministros necesitamos entender. De Sí. repente la gente quiere que todos sean así como maduros y universitarios y la realidad es que hay gente que, pues no, o sea, hay otro, em, si lo podríamos ver, hay quienes están en la etapa de niñez, adolescencia, y a veces cuando alguien llega a la congregación, pues no ha puesto sus ojos en Cristo. Ujú, Entonces los pone en uno, ujú. ¿verdad? Pero la labor que tenemos es llevarlos a que puedan poner su enfoque en Él. Pero creo que ahí entra también esta parte de vulnerabilidad, donde necesitamos sí ser responsables, porque es una responsabilidad, tío, pero también aprender a pedir perdón cuando sea necesario pedir perdón, reconocer cuando necesitemos reconocer, porque también nos equivocamos, Exacto, pero tampoco podemos justificarnos, claro. ¿no? Entonces, por eso siempre es importante estar rodeado de jardineros,
Ujú. que te ayuden no importa la estatura que tengas. Di cuál es la labor de un jardinero para que la gente lo pueda Es adaptar a como su si lo familia. vemos en la parte de Juan 15, cuando habla Jesús de la vid, ¿no? Él es la vid verdadera. Me llama la atención porque existen alrededor de 8,000 vides, tío, en el mundo. Entonces él está diciendo, yo soy la vid La verdadera, ¿no? verdadera. Entonces, porque básicamente la satisfacción en tu vida la tienes que encontrar en él. Ujú, Pero habla de ser podados. Y es como, pues, si a los que les gustan las plantas, si tú tienes una plantita pequeña y la tienes que podar para que dé más, para que crezca más, porque es parte del proceso, pues usas unas tijeras pequeñas, ¿no? Pero el problema es cuando dejamos que crezca algo tanto, 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 que ya no necesitas tijeras, necesitas una motosierra. Y cierto. eso es cuando duele más, pero es Ajá. porque no te rodeas de personas que te ayuden. Porque a veces, la verdad, y pasa mucho que estás en una posición y piensas que no te equivocas o que no la estás regando. Y a veces el rodearte de personas que te aman, eso sí es importante, o sea, que te aman y te quieren llevar a más, o sea, que no solo te están así como juzgando o que quieren nada más como sacar a relucir lo que está mal, pero que sí te están podando para ayudarte a producir, Ujú. para dar fruto, que es el diseño que tenemos. Por eso es que necesitamos jardineros. Un jardín luce más cuando está podado. Exacto. Ujú. ¿No? Y la belleza de un jardín necesita cuidados. Sí. Necesita cuidados. Yo me acuerdo mucho que una de las palabras que nos dieron cuando Diego y yo nos casamos es que nuestra vida sería como un jardín europeo. Tú los googleas y dices, uy, qué bonito, ¿verdad? Pero un jardín implica poda, Ujú. implica a veces quitar cosas que necesitan ser quitadas para que entonces un día exprese belleza. Bien. Y entonces, así es la vida. O sea, la vida también se trata donde hay cosas que necesitan quitarse, que hay cosas que necesitan ser podadas y necesitas ser como enseñable para permitir que esto suceda, Sí, ¿no? Isabel. Ujú. En la vida, cuando se camina en fe, Ajá, también creo hay una distorsión, porque la gente piensa que ni siquiera puede enfermarse y ese tipo de cosas, ¿verdad? sí, Entonces se guarda una careta, así como si fueras un ser, ¿cómo te explico? Este, que nunca sufre, ajá, que nunca se enferma y demás. Pasamos situaciones también. claro. Y eso es lo que, eso la gente también tiene que verlo, ¿no? Ahora sí que somos instrumentos de Dios, pero no somos Él, tío. Entonces, pero sí modelamos cómo la fe funciona, ¿no? Sí, Y cómo realmente no es algo así como raro y que solo es una realidad alterna, sino que realmente es una forma de vivir, sí, ¿no? Y entonces, aunque este cuerpo un día exprese enfermedad, no somos alguien enfermo, solo concluimos, por recibimos lo supuesto. que Dios nos ha llamado y seguimos caminando, ¿no? Echamos mano de lo que por derecho legal nos corresponde. Exacto, así Ujú. es, Pero también no escondemos que ese también ha sido, un es- tema, sí, un tema, tío. bastante, y que creo que ha lastimado a las congregaciones. Sí, porque a veces, pues simplemente, o sea, eh, Dios nos hace habitar dentro de un cuerpo y hay cosas que de manera colectiva se conquistan, ¿no? Sí. Y el hecho de que tú también un día expreses, oye, puedes orar por mí, pues no está mal ni te hace que ya perdiste fe o que no estás caminando en Ujú. lo que Dios te ha llamado a hacer. Creo que es parte y eso ayuda mucho porque al final te hace habitar en familia. Es como cuando un hijo pues dice, oye mamá, me duele esto o papá, me duele esto, y juntos buscan, ¿verdad?, cómo resolver. Ujú. Entonces, creo que la vida en fe es esto como tú dices, no es como negar la realidad, sino abrazar lo que Dios nos ha dado por derecho, pero también ser vulnerables cuando necesitamos serlo. Por supuesto. Ajá. En un principio mencionabas de situaciones que has vivido que no han Ujú. sido nada fáciles, por ejemplo, de amistades, Sí, gente que tú amabas y que se suscita algo y se distorsiona. Es de lo que también algunos ministros se cierran en su corazón porque sí, ya no confían en la gente. Les cuesta trabajo confiar otra vez en la gente. sí. Pero yo creo que esa parte de entender que las conexiones son un regalo, tío. Eso. Y como esa, o sea,
sí necesitas, porque es algo que necesitas decidir, que hay personas que sí te acompañaron por un tiempo, pero ya no va a ser en la siguiente etapa y necesitas aprender a soltar también, porque el problema que a veces, bueno, no sucede, a mí me sucedió, ¿verdad? Por un tiempo ahí las andaba cargando y estaba enojada, pero te impide poder disfrutar lo que Dios te está presentando, ¿no? Entonces creo que es valorar cada momento, ser agradecido con lo que tuviste en su momento, pero también ver hacia adelante, ¿no? Eso es algo que necesitamos hacer y que como ministros necesitamos entender, Claro, ¿no? eso es madurez. Sí, Se dice fácil. sí, pero Vivirlo no, no es no tan es sencillo. fácil. No es tan sencillo más cuando una persona se da, o sea, derrama su corazón. Sí, tío. Y la verdad es que como ministros, bueno, si alguien que ha pasado por eso lo está escuchando, que no dejen de hacerlo, porque la verdad es que lo que hacemos es para la gente. O sea, sí lo hacemos para Dios, pero la manera en la que Dios nos llamó a bendecir es a las personas. Entonces, si tú te cierras hacia las personas, dejas de disfrutar lo que haces. Claro, Entonces, algo que me ayudó mucho también en su momento es que un día Dios me habló y me dijo, necesitas ver el oro en las personas. Entonces, quédate hasta que veas. A veces tardas un poquito más en encontrar, pero quédate hasta y eso te va a facilitar porque es ver como Dios ve, claro. que no es sencillo, no es una fórmula, no es algo que, ay, ya me levanté y voy a ver cómo Dios ve. No, es un proceso y de donde Dios te lleva a ver lo que ven las personas. Es como cuando hoy que soy mamá, no lo entiendo mucho, aunque mi hija me haga un berrinche, yo sé que el berrinche no la define, Por pero supuesto. necesito seguirla viendo como Dios la ve y llevarla a que ella pueda descubrirse de esa manera. Eso es en cada relación, Bien, ¿no? muy bien, Isabel. Ujú. Te quiero preguntar, porque cada persona detrás de un libro que escribe, pues tiene una historia, pero también el proceso de cuando lo escribió. Ok. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Estabas frente a una computadora? ¿Qué tenías a la mano? ¿Qué te inspiraba para cada uno de de los 10 capítulos? ¿Cómo fue? Ok. Fíjate, conmigo empezó, Dios me empezó a hablar de llevar un diario y de anotar, haz de cuenta, ahí en ese diario hay fechas y anoté experiencias que comenzaba a tener con Él y de repente conclusiones o pensamientos o versículos clave. Entonces, cuando ya me senté en la computadora, comencé a partir de ese diario. Y empezaba como a escribir. De repente estaba comiendo y me venía como uno de los títulos que tenía que llevar un capítulo. Y entonces, ¿Cómo te venía? ¿Cómo te... literal así, sí, no, te puedo decir que estaba comiendo, no sé, pasta y me venía un pensamiento. O sea, estaba como ¿Veías la X, palabra o escuchabas? lo escuchaba, Ok. lo escuchaba y entonces lo escribía para que no se Sabías me que Dios te olvidara. estaba dando Sí, el título de uno de los temas, así es, de porque los me pasa capítulos. muy seguido como si él rompiera mi conversación. Bien. O sea, se está hablando de algo, no tiene nada que ver y de repente viene ese pensamiento. Entonces sé que Dios está como llamando mi atención. Ok. Y lo ponía a veces en el celular y ya cuando llegaba comenzaba a escribir. Ahora me pasó mucho porque yo duré 3 años en escribirlo. Cuando recibí así la confirmación, pues yo todavía estaba embarazada de Isabela y me dijeron que tenía que terminarlo antes de que ella naciera. La verdad no sucedió así, tío. Y también fue como un reto que tuve que vencer porque pues dije, pues ya no lo terminé, pero ahora ¿qué hago? Pues no lo puedo dejar así. Y entonces comenzaba como a escribirlo, pero fue en las madrugadas, porque Isabela, pues ya con bebé, no es lo Cierto, mismo. cierto. Entonces en las madrugadas fue cuando empezaba a escribir. Y entonces esas ideas que surgían en el día a día, las empezaba a vaciar ahí. Fue básicamente en las madrugadas, Fue en las frente a una madrugadas. computadora. Así es. Tú Ujú. lo escribiste. Sí, yo lo escribí. La revisión. Fíjate que, bueno, el que me ayudaba así como, ay, yo le decía, léelo y a ver si encuentra sentido, pues fue Diego, ¿verdad? Ujú. Y ya la revisión, todo el proceso de revisión, pues duró un año, tío. Ok. Duró un año. Inicialmente, pues, me lo estaban checando otras personas. Cuando regresó sentía que le faltaba algo. Y no sé si te acuerdas que estábamos en unas hamburguesas y yo te pregunté, oye, pues, ¿quién te lo revisó? Sí, Y ya ves, me pasaste el contacto de de Christie. Cristi. Sí. Y ella me ayudó mucho. Para ese entonces ya el libro estaba registrado, pero la verdad es que tenía todavía mucha parte de edición y luego vino la parte de diseño. Porque está padrísimo el diseño. Sí, O sea, no sé si se pueda ver ahí en la pantalla, pero
Por ejemplo, me gustó cómo resalta, Ujú. cómo resaltaron algunas frases. Por ejemplo, voy a leer esta del perdón. Dice, el perdón nunca ha tenido que ver con lo que tú puedes hacer en tus fuerzas, pero tiene todo que ver con lo que Jesucristo ganó a través de su muerte y resurrección. Así es. Te rompe los esquemas, Ok. te vuela la tapa de los sesos, porque te lleva a conclusiones correctas desde el corazón de Dios. Así es, tío. Por eso, profundo amor. 3 años de escribirlo. 3 años y uno de proceso de edición, diseño Sí. y publicación. ¿Qué sentiste ya cuando lo viste terminado? Porque parte del material está padrísimo, está muy lindo. eh, todo. Viene una foto de Isabel con su familia, con Diego y con Isabela. Eh, ¿qué sentiste cuando ya estaba terminado, pero también con lo que le ha dejado a la gente? Porque son dos cosas muy diferentes. Sí, mira, cuando estuvo terminado, fue así como un respiro y fue wow, Cuando ya lo porque tenías en tus manos, así, sí, sí fue muy bonito, ya con diseño y con todo, diseño con y portada, todo. diseño y Está todo. padre porque dices, ay, un libro, como que de repente todavía parecía irreal, porque eso es bien interesante, mira, y se lo digo a la gente que si tú tienes una palabra de parte de Dios o te mandó a hacer algo, está bien padre cuando te lo dicen y te gozas, ¿verdad? Pero mucha gente se queda ahí, tío. Exacto, Se queda, se exacto. goza ahí y Tú puedes recibir una palabra profética, pero tú eres responsable de que tenga culminación esa palabra exacto. profética. Y a veces hemos creado como esta cultura donde la gente se goza cuando la recibe, pero necesitamos gozarnos en la manifestación. Eso es. Y Dios nos ha llamado a terminar. O sea, Él no te lo dice para que sientas bonito, te lo dice porque está diseñado para hacerlo. Bien, eso es cerrar Entonces, ciclos. sí, y sentí eso, que fue un cierre de ciclo. Ujú. Y la verdad es que fueron 4 años, o sea, fue como un proceso. Me di cuenta que a veces las cosas, no sabes, me enseñó mucho a tomar paz, a tomar calma, porque de repente hay cosas que quiero así y que se den y que se hagan, pero no tienen que tener su proceso. Y me acuerdo que hubo un año específicamente, digo, nosotros estamos creyendo por otro bebé, ¿verdad? Pero era un año que me hablaban como de que venía otro bebé y Dios me hablaba del libro, pero así me lo dijo, Dios tiene que ser cuidado como si fuera un bebé. Ujú. Entonces tiene que tener los cuidados y tuve que tener paciencia. Eh, tomar calma, había cosas que tenían que tomar su momento y no acelerar, porque a veces queremos como que, ay, sea a mi manera, a mis tiempos. Sí. Y creo que fue en el tiempo que necesitaba ser. Y cuando te escribe la gente, oye Isabel, gracias porque me ayudó en esto. ¿Cuál es la sensación de esas La experiencias? verdad, igual es como de asombro. A veces lloro porque me escriben testimonios de lo que están viviendo. Una vez una señora me dijo, pues yo me quedé en el capítulo 2 y estaba ya bien enojada. Y yo, ay, ¿por qué? Y dice, no, pero después no sabes cómo la presencia de Dios me ministró, porque era algo que yo no quería soltar. Ujú. Y entonces, haz de cuenta que me gozo porque también cuando Dios me habló de ese libro, Él me dijo que la gente iba a tener encuentros con Él. Entonces es como si me estuviera concediendo la otra parte de la palabra, que a mí me tocó hacer lo que tenía que hacer, pero hoy estoy viendo lo que a Él le toca Interesante, hacer. interesante. Y me gozo en seguir viendo cómo Dios va más allá, tío, de nuestra propia experiencia. De hecho, un día, espero que no sea muy adelante, pero quiero hacer como un café donde la gente cuente lo que vivió, porque algo que sé que va a dejar mucho es que Dios es más que tu propia experiencia. Y No, pues me gusta escuchar, debes de presentarlo en la FIL, allá en Guadalajara, y tienes la sí, Feria del Libro, porque yo lo leo y los que te conocemos estamos escuchando a Isabel. ujú, Bueno, escuchamos el como corazón el de Dios timbre. a través de ti, pero haz de cuenta que te estoy escuchando. O sea, tiene toda tu esencia, eso Sí, es el sello que tú lo escribiste, sí, tío. que proviene son tus palabras, son tus vivencias, tus experiencias con Dios maravillosas. Sí, la verdad es que Dios va más allá de nuestra propia experiencia. A mí siempre me gusta escuchar lo que la gente tiene que decir de sus experiencias de Dios, porque a mí me rompen. Entonces, que cuando tú leas el libro, cuando la gente lo lea y escuchen mis experiencias, simplemente velo de esta manera. Dios va más allá de lo que tú hasta este momento has experimentado y quiere llevarte a más, porque siempre hay más.
Siempre hay más. Siempre. Su amor es tan profundo. Sí. Tienen que leer más profundo, amor profundo, profundo amor, lo dije al Ujú. revés. Isabel, para terminar, hija, me gustaría que voltearas a la cámara y le dieras un consejo a la gente, una palabra a la gente que te está viendo. Ok. Pues algo que me gustaría decirte es, primero animarte a ir más profundo en Dios y lo siguiente, recordarte que eres 100% amado por Él. Independientemente de lo que tú llegues a escuchar, sentir, nada puede cambiar su amor por ti, es inmutable. Y Él te ama profundamente, así que vive a partir de esta conclusión. Te bendigo. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Muy Ay, orgulloso, yo aprendo de ti. He visto, te he visto crecer, he visto cómo has experimentado esa paternidad. He visto y soy testigo del instrumento de bendición que eres para toda la gente. Sé que se tiene que extender más. Y en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar la gente? así tal cual, Isabel Rubalcaba. Isabel Rubalcaba. Tanto en Instagram como en Facebook, Si me una pueden persona encontrar que ahí. está en otra ciudad, o sea, o ¿dónde pueden adquirir el libro? Actualmente, ahorita, bueno, en punto físico es aquí en Restaurando o en Fe y Gracia, pero ya hay envíos nacionales. Entonces tú puedes Muy escribir bien. a mi página y directamente seguir ¿Solamente las en la República? indicaciones de compra. Ajá, ahorita en Ahorita. la República, Y, todavía internacional no, ya ok, vamos hacia allá. pero muy bien, pero para que sepas, Restaurando tu Vida aquí en Aguascalientes, en Guadalajara, el punto de venta está en Fe y Gracia, y que puedas buscar a Isabel Rubalcaba, así te encuentran, Así, tal cual. en Ujú, en Instagram, Instagram, en Facebook, ajá, en TikTok también. TikTok. Ujú, así es. Isabel, muchas gracias. No, gracias, tío. Gracias por Te amo, inspirar hermosa, tanto. te amo. ¿Eh? Yo soy León Rubalcaba, esto es Que Te Inspira y nos vemos en la próxima. Adquiérelo. Gracias por haberte conectado. Estoy muy contento que estés al pendiente de cada uno de los episodios que vamos a tener. Recuerda que es cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Etiquétame en todas tus redes sociales. Me interesa saber mucho tu opinión, estar interactuando contigo. Te invito también que puedas suscribirte, que actives la campanita de notificaciones y que puedas compartir con alguien más. Tú sabes que todos necesitamos siempre una motivación extra. Confío que tu vida va a seguir inspirando la vida de otros más. Yo soy León Rubalcaba y esto es ¿Qué te inspira?